Señor les bendiga. Es un privilegio que nos podamos reunir una vez más. Aleluya. Le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 119. ¿Se oye bien, hermanos? Bueno, ¿ya lo tiene? Amén. Cuando lo tenga, le voy a invitar a que se ponga en pie. Salmos 119, versículo 5 y 6. Espere, que yo estoy en Esther. No sé qué estoy haciendo ahí. Ahorita lo encuentro. Amén. Qué bueno que el Señor nos regala. El comentario que hice con el hermano. El comentario. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que el Señor nos regala una tarde fría, ¿verdad? Amén. Dice versículo 5 y 6. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, como siempre lo digo en la oración, que seas tú el que hable a nuestras vidas. Señor, porque tu palabra, porque tu espíritu es el único que puede cambiar nuestras vidas. Gracias. Gracias por darnos esta tarde. Gracias por los que estamos aquí reunidos, porque hemos tomado un tiempo para buscar de ti y recibir de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén, y amén. Lo voy a invitar a que pueda tomar asiento. Fíjese que traje otras versiones de otras Biblias para que podamos ir entendiendo un poquito más. Dice, hay una versión, y hay que tener mucho cuidado con algunas versiones de las Biblias. Mucho cuidado. Pero dice una que se llama Torres Amat. Oiga lo que dice los mismos dos versículos. Ojalá que sean enderezados mis pasos para observar tus justísimas leyes. Entonces no seré confundido cuando tuviere fijos mis ojos en tus preceptos. La de lenguaje sencillo dice, quiero corregir mi conducta y cumplir tus mandamientos. Si los cumplo, no tendré de qué avergonzarme. Eso estaba diciendo en este versículo de David. Dice otra, Biblia al día, cuánto deseo afirmar mis caminos para cumplir tus decretos. Oiga lo que dice el versículo 6 en esta versión. No tendré que pasar vergüenzas cuando considere tus mandamientos. Una más, Biblia para todos. Y yo las traje porque todas me gustaron las versiones. Yo dije, bueno, quiero compartirlos. Oiga lo que dice David. Fíjese que David no está hablando en pasado. Está hablando en ese momento, en presente. Él no está diciendo, no, dice, quisiera obedecer tus leyes de la mejor manera. Oiga, tus leyes. Así, nunca me sentiré avergonzado al estudiar tus mandamientos. Y la última, de la Nueva Traducción Viviente, dice, oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. El único que puede decretar es Dios. Amén. Usted y yo no tenemos poder ni para declarar ni para decretar, porque no es bíblico. Yo decreto, no, le estoy dando una orden a Dios. No, usted y yo no podemos. Yo declaro, no, solo el Señor declaraba sano. Podemos interceder, podemos orar, pero no decretar, mucho menos declarar. Entonces, oiga lo que dice. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Y recuerde que un decreto no se puede romper. Entonces David estaba diciendo, me gustaría que mi forma de vivir sea un reflejo de lo que tú has ordenado. Y dice, entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. Amén. Mire, el tema es
ordenemos nuestros caminos. Entonces, ¿no se ha dado cuenta usted, y tal vez por experiencia lo puedo decir, cuántas veces nosotros hemos querido iniciar algo y no lo hemos concluido? ¿Cuántas cosas nosotros en nuestros años de vida hemos dejado a medias? Mire, ¿cuántos a mí nunca me gustó, pero voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos tomaron clases de pintura? Y entonces compramos todo, ¿verdad? Compramos el caballete, la forma, compramos el material, compramos las acuarelas, la pintura, las brochas, hacemos la inversión, ¿sí? Y como no pudimos a la primera, ahí lo dejamos. ¿Qué cosas nosotros no hemos culminado en nuestra vida? Y podríamos empezar a hacer una lista increíble de cuántas cosas nosotros que empezamos a hacer. Yo conozco a mucha gente, a muchas personas, que tienen un piano o una guitarra o algo en su casa llenándose de polvo. ¿Por qué? Porque se empezó un día y no se terminó. Ahora, ¿qué cosas de nuestro pasado nos avergüenzan en las cuales tomamos malas decisiones? Entonces, en ocasiones la palabra de Dios nos confronta, como en este caso decía las versiones, ¿verdad? Oh, cuánto deseo que mis acciones sean el reflejo de tus decretos. Entonces dice, entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandamientos. ¿Por qué muchas veces nosotros no concluimos las cosas? Porque nosotros nos comparamos a otras cosas menos con la palabra de Dios, que debería ser la base para nuestras vidas. Entonces, mientras la palabra de Dios no sea la base para mi caminar, lo que yo emprenda, nunca lo voy a concluir. Muchas veces nuestra vida es un lamento de lo que no hemos podido cambiar. Creo que todos nos hemos lamentado de algo en nuestra vida, ¿verdad? Alguna mala decisión, cuando hemos hecho algo que no tenía que haber hecho eso. Después, conociendo al Señor, cuántas veces nos hemos equivocado, hemos pecado. Y fíjese que en esta versión de la 60 dice, ojalá. Y me llamaba la atención por qué decía en esta versión, ojalá. Si usted se da cuenta, ninguna de las otras versiones, a menos de la primera que leí, ocupa la palabra ojalá. Ojalá es una expresión de lamento o de sorpresa. No es de otra cosa. Un ojalá no es aquello de que, bueno, ojalá. No. Muchas veces es como expectante a algo. ¿O cuántas veces nosotros hemos ocupado? Ojalá le hubiera hecho caso a mi mamá. Y cuando alguien ya es padre, el padre le dice a los hijos, ojalá le hubiera echado caso a tu abuelo. O la mamá, ¿verdad? Las hijas. Ojalá le hubiera hecho caso a tu abuela. Ojalá, oiga, muchas veces se refiere a algo que ya pasó y no podemos cambiar. Ojalá me hubiera tomado la medicina. Ojalá me hubiera cuidado con los cambios de clima, cuando ya estamos con la pulmonía. Yo me recuerdo que cuando tenía entre unos 12 a 15 años, me empezó un poco la malicia. Yo todavía me recuerdo que de 10 años andaba todo sudado, y muchas veces en la iglesia, y así todo sudado, yo me recuerdo que a la edad de 10, 12 años, las niñas me hacían, uy, guácale, yo así como que, vení, olé. Pero después de ese tiempo empezó un poco la malicia, ¿verdad? Ya las niñas, ya aquellas que se miraban no muy bonitas, ya se empezaron a ver bonitas y entonces empezó uno. Entonces yo me acuerdo que mis padres siempre que me miraban, ¿cómo se llama? Todo sudado o algo, yo a bañarme decían, no, todavía no te puedes bañar. No, pero es que, no, tenés que enfriarte.
Y si no, otra cosa era que yo me quería bañar en la noche o con agua fría y todo lo demás. No, no, no. Yo siempre al principio era como que qué molesto, ¿verdad? Etcétera. Entonces, mi padre fue deportista un tiempo. Entonces, él me dijo, no, me dijo, lo que pasa es que te va a dar una sinusitis. Te vas a enfermar, pero como ya se imagina, ¿verdad? Uno es más sabio que ellos. Me recuerdo que me vino una sinusitis. Yo le estoy poniendo un ejemplo. Porque, mire, por vergüenza no le cuento todas las cosas que yo he hecho mal cuando yo digo, ay, híjole, ¿por qué no le hice caso a mi papá? En El Salvador decimos, híjole, en vez de ojalá, pero significa lo mismo, para que entienda. Ojalá le hubiera hecho caso a mi padre. Ojalá le hubiera hecho caso cuando me dijo esto. Ojalá. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado la palabra? No me contesté. Pero veámonos como el caso de David. David había tenido una comunicación con Dios. Fíjense qué privilegiado era David, que David tenía una comunicación con Dios. Y todavía le dice, me mostraste tus mandamientos, me has mostrado tu ley. Ojalá te hubiera hecho caso, Señor. ¿Cuántos quisiéramos la oportunidad, tener la oportunidad para cambiar un ojalá, verdad? Pero ya no podemos. Eso pasado, probablemente ya no se puede cambiar. Pero no significa que Dios no puede mejorar nuestra vida. Aquí el punto es que David reconoció. ¿Qué reconoció David? ¿Qué debemos nosotros de entender de esto? Que cuando leamos su palabra nos corrija. No sea de amargura, porque cuando la palabra se vuelve de amargura para nuestra vida es porque estamos mal y porque no queremos entender. Pero cuando la palabra nos abre los ojos, miren, le voy a poner un ejemplo. Pablo dice, él en su tiempo de juventud no conocía la ley. Y entonces dice, hasta que vi que era la ley, me di cuenta que era un criminal o que estaba haciendo algo mal. Y en eso se volvió un maestro de la ley. Porque él se volvió maestro de la ley. Pero después nos explica Pablo que aunque él era irrepresible en la ley, no había salvación en su vida. Hasta que recibió o conoció al Señor, se dio cuenta de su condición, de su alma. Y por eso él escribe, ¿verdad? ¿Quién me podrá quitar este cuerpo de bajeza? Algo así dice Pero fíjese que se remonta a esto, que los romanos ha sido el imperio más cruel de todos. Entonces, ¿por qué Pablo ocupa esto? ¿Por qué ocupa este ejemplo? Porque en Roma, los romanos, cuando alguien mataba a alguien y lo encontraban culpable, le amarraban el cuerpo del muerto al asesino. Era uno de los castigos. Imagínese lo cruel. Amén. Tener, después de 3 días, 4, 5 días. ¿Cómo estaba eso? ¿Verdad que? Pónganse a pensar, qué horrible, ¿verdad? Entonces Pablo decía, ¿quién me podría quitar este cuerpo de bajeza? Cuando la vida nos empieza porque mire, solo muchas veces es el dicho que decimos, ¿va? Cuando la vida nos empieza a formar a puro golpe, pues. Es cuando entonces nosotros cuando leemos la palabra de Dios decimos, Señor, estoy mal, necesito cambiar. Pero fíjese que ahora ya no hay condenación, ahora hay salvación para nuestras vidas. Ahora hay un cambio. ¿Por qué? Porque el Señor por medio de su palabra no está buscando señalarnos, no está buscando condenarnos, no, está buscando que cambiemos la dirección de nuestra vida, que tomemos las mejores decisiones, que lo tomemos en cuenta a Él. Entonces, por eso la meditación de esta tarde, ordenemos nuestros caminos. ¿Por qué? Porque ordenar
según lo que ocupa esta palabra, es estar erguidos, listos, preparados, oportunos, apropiados. ¿Qué significa ordenado? Es que estoy afirmado, estoy anclado y por eso nadie me va a mover. ¿Qué sucede cuando nosotros nos anclamos, nos ponemos firme en la palabra de Dios? Dios nos respalda. ¿Qué sucede cuando nosotros tomamos como base la palabra de Dios? Dios nos ayuda, Dios nos saca adelante. Y aquellas cosas que nosotros creemos que no se pueden arreglar, Él las endereza. ¿Qué pasa cuando nosotros nos afirmamos del Señor? Nos da gracia. Y aunque se venga una aflicción o algo, el Señor abre puertas. ¿Usted no ha experimentado eso alguna vez en su vida? Que usted está en una aflicción y el Señor abre las puertas y hace el milagro. Entonces, dice David, si tan solo me anclara a ti, no es vergüenza con el hombre. No es que nosotros tengamos vergüenza con el hermano. No, eso es lo de menos. Sino que no tengamos vergüenza cuando nos presentemos delante de Dios. ¿Por qué? Porque la senda del justo debe de ser como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que es pleno el día, hasta donde no hay sombras. Porque usted a las 12 se pone, ¿verdad? No sé si usted, pero a mí en la escuela sí me hicieron que poníamos algo y no hay sombras por ningún lado. Entonces, ¿por qué? Las palabras que pronuncian labios sinceros permanecerán. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor lo que quiere que de nuestra boca salga sinceridad. O usted como padre, cuando su hijo se ha equivocado, no está esperando que le diga la verdad. Hay corrección, pero no es la misma cuando añadimos mentira. Lo que el Señor quiere es que cuando nosotros nos presentemos delante de Él seamos sinceros. Eso es lo único que Él busca. Él no está esperando que nosotros, como yo me recuerdo, que yo, mire, muchas veces cuando yo sabía que me iba a caer, porque me iba a caer, no me la podía quitar. Yo sabía que ese día me iba a caer. No, es que mire, papá, es que fíjese que yo le dije, no, al punto me decía. Sí, pero no, resumímelo. No, es que mire, que fíjese que que te apures, me decía. Porque él me decía, es que vos le estás dando largas, vos crees que se me va a olvidar, vos crees que no te va a caer y con la vara en la mano, ya te va a tocar. Lo único que el Señor busca es sinceridad. ¿Cuántas veces nosotros no admitimos que no podemos? Y por no admitir que no podemos, vamos y nos equivocamos. ¿Cuántas veces uno le dice a alguien, hace tal cosa? Te ayudo, te enseño. No, yo puedo. Y ahí vemos que se está dando duro, ¿verdad? Y hasta que cuando ya vemos que va a quebrar la cosa, la va a arruinar, le decimos, espérate, te voy a enseñar. No, yo puedo. No. A mí, Y entonces, un día salió uno más vivo que yo y vino, agarró y me dijo, espérate. Y buscó en YouTube. Aquí dice cómo tengo que hacerlo. Y aún con el video no lo pudo hacer. ¿Cuántos tenemos la palabra? Entonces David está diciendo, ahí está la palabra. ¿Por qué no muchas veces busqué la palabra en vez de hacer mi voluntad? Y no estoy hablando, no estoy diciendo aquí que solo nos equivocamos para pecados grandes. No, hay cosas pequeñas que muchas veces nos iría mejor en la vida si tan solo buscáramos a Dios. Y Dios dice, preséntate sincero, porque siempre va a estar sus brazos abiertos. Pero Él desea que en nosotros haya sinceridad. ¿Por qué? Porque dice que en la boca de los malos no hay sinceridad. Entonces, ¿con qué nos está comparando el Señor cuando no hay sinceridad en nuestra boca? Como los malos. Ahí lo lee usted en su casa, ese es Salmo 5:9. ¿Qué es otra cosa de ordenar, estar preparado? Es como cuando uno fija una flecha en el arco. ¿Sí? Hay que estar preparado para disparar. Hay que estar concentrado. Imagínense esos que les tocaba que combatir, tenían que estar, no los podía distraer nada. David decía, si tan solo no me hubiera distraído,
Si tan solo hubiera puesto atención a todo, pero muchos de nosotros pasa una mosca y vamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos distraído en la vida? Entonces, y después cuando venimos a leer la palabra de Dios decimos, ay, ojalá, ¿verdad? Si tan solo hubiera, mire, si tan solo hubiera preguntado. ¿Por qué muchas veces no nos acercamos a pedir consejo? ¿Por qué muchas veces en una iglesia, muchas veces llegamos donde el pastor, y se lo digo por experiencia, llegamos donde el pastor ya cuando ya arruinamos todo? Yo me recuerdo que en una decisión seria en mi vida, yo creía que no tenía que haberlo tomado en cuenta. Imagínense que en mi caso que mi pastor era mi padre, era doble. Y entonces ya cuando yo había tomado la decisión, ya cuando me había subido al macho, es decir, ya querer dominarlo, ¿verdad? La situación y todo, y no se me había dado. Me recuerdo que él una vez estaba sentado estudiando y yo llegué y solo levantó, estaba estudiando la palabra y levantó y me dijo, si tan solo me hubieras consultado antes de tomar la decisión, no tendrías el problema hoy. ¿Y usted cree que me quedé ahí para que siguiera diciéndome? Sí, es cierto, le dije yo, y me di la vuelta. Entonces David nos invita a que ordenemos nuestros caminos, que lo busquemos a Él. ¿Por qué? Porque fíjese que aquí no está diciendo que es un hombre el que lo iba a avergonzar, sino que era la palabra. Porque oiga lo que dice en esta versión. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandamientos. Pero hay algo muy bello en esto, fíjese, en la palabra de Dios, que esa vergüenza debe de servir para que corrijamos nuestra vida. Porque en el momento en que usted y yo empezamos a tener vergüenza, cuando leemos la palabra, ha empezado un cambio. Entonces, ese cambio no lo paremos. Cuando yo me empiezo a dar cuenta que me está pidiendo la palabra, entonces es porque ha empezado a hacer la obra el Señor. Y entonces ahí es necesario que usted no retroceda, sino lo que decíamos, ordenar, que se afirme de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo va a llevar a puerto seguro. ¿Por qué? Porque la va a llevar a la victoria. ¿Por qué? Porque nos va a sacar de las aflicciones, nos va a ayudar a vencer a aquellos que nosotros no hemos podido vencer. Eso es lo que está diciendo aquí. No es para que usted hoy, yo se lo digo siempre, no es, la palabra de Dios no es para que nosotros nos vayamos tristes hoy, no, sino para decirle, Señor, quiero de hoy en adelante empezar a tener menos vergüenza cuando lea tu palabra. Cuando empiece a comparar mi vida. ¿Por qué? Porque la palabra dice, mas la senda del justo es como la que va en aumento. Amén. Lo veo muy serio. Amén. Lo veo. Amén. Amén. Ahora dice, ojalá fuesen ordenados, ¿verdad? Fuesen ordenados mis caminos, mi conducta. Pero una de las palabras aquí también dice, mi condición. ¿Cómo está nuestra condición? Mire, la palabra de Dios sirve para que nos hagamos un análisis diario. Para eso sirve la palabra de Dios. Y entonces cuando uno dice, ay Señor, ya me equivoqué, ya la regué. El Señor está esperando que nosotros nos acerquemos a Él y le digamos, Señor, me equivoqué, ayúdame. No está esperando el Señor que nosotros digamos, espérate Señor, voy a ver cómo lo arreglo. No. Él dice, acércate. Ahí está. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. De este salmo, mira ahí el salmo en el versículo 1, oiga lo que dice. Y ahí lo tiene a la mano. Oiga, bienaventurados, ¿quiénes? ¿Usted y yo somos perfectos? No.
Pero con el Señor podemos ser estos. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan, oiga, en la ley de Jehová. Oiga, bienaventurados los que guardan sus testimonios. ¿Y qué? Y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Y cualquiera puede decir, ¿y nosotros hacemos esto? No, pero para eso sirve la palabra, para que nosotros seamos de esto. No está hablando aquí perfecto, porque perfecto no hay ninguno, solo Dios. Lo que está diciendo aquí es, bienaventurado aquellos que buscan la perfección por medio del Señor. Por eso Pablo decía, yo prosigo a la meta, al llamamiento eterno. Pablo él dijo que tenía debilidades, que tenía muchas cosas, pero él proseguía. ¿Quién llega a la meta? El que prosigue. Entonces, ¿quiénes debemos ser nosotros? Los que proseguimos en buscar del Señor. Fíjese que eso es la forma, el camino es la forma acostumbrada de conducirse y comportarse en la vida. Se aplica a una actividad que controla el estilo de vida. Quiero que me acompañe sin perder ese versículo, Jeremías 10:23. Jeremías 10, versículo 23. Usted ya ha escuchado a gente que dice, yo hago lo que quiero. ¿Sí? ¿Alguna vez usted lo dijo? Probablemente sí, igual que yo. Pero oiga lo que dice el versículo 23. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, conozco, oh Jehová, que el hombre, ¿qué? ¿Cómo dice su versión? No es Señor. Quiere decir que su camino y mi camino no nos pertenece. Dice, conozco, Jehová, que el hombre no es Señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar. ¿Qué? Entonces, ¿de quién es el ordenar los pasos? De la palabra. ¿De quién son nuestros caminos? De Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra vida, nuestras acciones, nuestras actitudes, las decisiones que tomemos son del Señor. No son nuestras. Entonces, por eso vienen los ojalá. Porque rompimos el mandamiento de Dios. Porque rompimos el orden de Dios. Pero aún así, fíjese, no nos ha desechado. Aún así no nos ha condenado. Aún así nos ama, nos ha abierto los brazos. Y nos da hoy, este día, una nueva oportunidad para nuestras vidas. Entonces, cuando uno entiende esto, ayer o antier escuchaba a alguien que le preguntaban, estaba en una pareja que ellos, bueno, no soy quien para jugar, dicen, son cristianos. Y entonces, pero me llamó la atención porque son personas famosas. No le digo el nombre porque rápidamente va a saber quién es, pero son personas famosas. Y entonces estaban en una entrevista en un país suramericano, ellos habían llegado, y entonces les estaban de hacer preguntas con respecto, y ellos muy centrados. Entonces le preguntaron a él, y entonces, ¿cómo es posible pues y ustedes que no tienen problemas? ¿Cómo es posible que después de 20 y pico de años de casados, siendo dos personas famosas o cantantes, ustedes hasta el día de hoy no se han divorciado, que no tienen problemas? Ustedes dicen que son de una, ¿qué? Así, oiga, un despectivo, ¿verdad? Sí, le dijo él, somos cristianos. Pero me imagino que en estos 20 y pico de años, le dijo, ¿ustedes han tenido problemas o no han tenido problemas? Y viene él y le dice, sí, le dice, pero ¿sabes qué pasa? Le dice, yo puedo tener, y él dijo una marca de un carro, yo puedo tener un carro, pongámosle, vamos a ponerlo aquí, yo puedo tener un Ford. Pero ¿qué hacemos nosotros?
lo llevamos a otro a que lo repare, cuando yo debo de llevarlo, dijo, al que lo fabricó, porque él conoce cómo se hace. Entonces yo no puedo llevar un carro Ford al dealer de la Jeep o de la BM, porque ellos pueden tener información, pero no es quien lo creó. Entonces él estaba diciendo, lo que ha sucedido es que las personas van donde muchos y van menos donde Dios, que fue el que formó y el que hizo al hombre y el que estableció el matrimonio, dijo él. Amén. Entonces, ¿a quién llevamos nosotros? ¿A quién le hemos llevado nosotros nuestros problemas? ¿En quién hemos confiado? ¿Cuántas veces hemos buscado el consejo de alguien? Y oiga, no estoy hablando de una autoridad dentro de una iglesia, sino que muchas veces con un compañero de trabajo, compañera o el vecino, el primo, aquel que muchas veces le vamos a contar nuestras cosas a aquel que es borracho o a aquella mujer que es chambrosa. Y oiga, no estoy queriendo ofender, estoy diciendo que muchas veces nuestra realidad, ¿a quién le vamos a buscar? Cuando dice Jeremías, el hombre no es dueño de su camino, ni el ordenar sus pasos, sino de Dios. Amén. Entonces dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos. ¿Para qué? Para guardar tu palabra, para guardar tus estatutos. Y esto es en el sentido de atender o de cuidar. Fíjense que los sacerdotes, cuando estaba el tabernáculo de Moisés, los sacerdotes no se podían presentar a ofrecer el sacrificio con una pequeña mancha. Entonces, antes de entrar, oiga, porque si pasaba algo cuando entraba el sacerdote al lugar santísimo, moría. El tabernáculo de Moisés se dividía en tres partes. El altar, el altar, que solo ahí lo podían ver los demás, pero estaba el altar, el lugar santo, donde estaban el candelabro, la mesa de los panes, etc. Y estaba el más adentro, donde estaba el arca. Era el lugar santísimo. Entonces ahí solo podía entrar el sacerdote, una vez al año. No podía entrar más. Y le amarraban una cuerda, porque si el sacerdote no estaba puro, al nomás poner un pie moría automáticamente, físicamente. Entonces, el vestido tenía campanitas. Entonces, cuando el sacerdote estaba ministrando, se oía que el sacerdote estaba vivo. Y si ya no se oían, entonces con la cuerda, porque si entraba otro moría, lo alaban. Entonces el sacerdote no podía entrar con una pequeña mancha en sus vestiduras. Hoy entiende por qué hemos estado estudiando la santificación. Porque para entrar a la presencia de Dios y el día que el Señor nos arrebate, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces el sacerdote, para poder entrar al lugar santísimo, no podía entrar si iba una pequeña mancha. Oiga, en el vestido, pero también en su vida, era todo. Tenía que ir impecable. Eso tenía que ir impecable. Entonces, es necesario que cuidemos nuestras vestiduras. No debemos de mancharlas, porque si no, nos van a hacer que las lavemos. Esa es misericordia. Amén. También en el sentido de proteger o de atender. En el amplio sentido de velar, vigilar. Amén. Velad y orad y no caigáis en tentación. Y de guardar el pacto. Hoy tenemos un nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. Hay un nuevo sacerdote. No significa que no estamos exentos. Entonces nos habla de eso. Ahora, al punto medular que quiero llegar hoy es el versículo 6. Ahora, ¿por qué le expliqué el versículo 5? Bueno, para explicarle ahora el versículo 6. Entonces, ¿no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus? Fíjense que David dice
Todos. No hacer selección. Ahora, mire, este avergonzado es, entonces, no me sentiría desilusionado en mi vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos vivido una desilusión en nuestra vida? Qué duro es, ¿verdad? Qué duro es muchas veces superarla. Porque hay desilusiones en nuestra vida que pueden pasar 10, 20, 30 años y todavía siguen ahí. Y dice David, entonces no estaría desilusionado. ¿Cuántas de estas desilusiones en nuestra vida han sido de nuestras decisiones? Ojalá, por eso David empezaba el versículo 5, ojalá te hubiera escuchado, ojalá hubiera leído, ojalá hubiera orado más, ojalá me hubiera congregado más, me hubiera congregado a tiempo, ojalá cuando yo estaba bien, ojalá te hubiera buscado más. Mire, ¿se ha dado cuenta que hoy con esto del evangelio de la prosperidad, el que está económicamente bien es el bendecido y el que está pobre es el malo, ¿verdad? Pero, ¿y rico y el Lázaro? ¿Dónde terminó el rico? ¿Dónde terminó el rico? ¿Y Lázaro? En el seno de Abraham. Decía David, entonces no viviera atrasado. Atrasado. ¿Cuántos de nosotros llevamos una vida atrasada? ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuántas cosas que pudimos haber alcanzado a cierta edad nos atrasamos en alcanzarlas después? ¿Por qué? Por muchas malas decisiones. ¿Por qué? Mire, normalmente eso pasa en Latinoamérica. No sé si aquí pasa, pero muchas veces hay universidades y hay gente que a los 40 años se está graduando. Y cualquiera puede decir, sí, es bueno el sacrificio, pero se desfasaron 16 años. ¿Cuántas decisiones en nuestra vida nos han atrasado? No sé si me doy a entender con el ejemplo. ¿Cuántas decisiones en nuestra vida nos han atrasado? ¿Qué cosas tuvimos que haber hecho antes, lograr antes? Pero por no haber tomado en cuenta al Señor. Pero es que yo no lo conocía. Sí, pero una vida sin Dios siempre es una vida con problemas. Pero nos está diciendo ahora David, miren, no atrases más lo que en Dios puedes alcanzar. Por eso le estoy comentando con respecto a lo que puse ahorita el ejemplo de... ¿Por qué? Porque muchas veces, hoy en este Evangelio de la Prosperidad, nos dicen, no, quiere salir de todos sus problemas. Pues sí, la gente sí, ¿verdad? Sí. Mire, quiere salir de la deuda de su casa, ¿verdad? Y tal vez uno está asfixiado. Sí, le dicen, entonces, deme $5,000. Y uno dice, y la gente cree. Y entonces viene la gente y se mete en una deuda más y no salen. Porque quieren adelantar. ¿Y qué hace? Se atrasan más porque de la deuda, si tenían 50,000, hoy son 55,000, porque los 5,000 no los va a recuperar. ¿Se atrasa o no se atrasa? Entonces David dice, ya no me quiero seguir atrasando. Ya no me quiero seguir atrasando. Ya no quiero ver, póngale, imagínese, alguien, ¿verdad? A los 70 años, ahí casi pegando ya a los 70, 80 años, al fin logré lo que quería. El diploma, la casa, ¿cuántas cosas? ¿O no es así? Entonces, examinémonos por un momento. ¿Cuántos años llevamos de retraso en nuestras metas?
¿Qué metas teníamos nosotros cuando teníamos 20 años? Mire, yo cuando me iba a graduar del colegio o de la escuela o del high school, allá en El Salvador es colegio. Entonces, no es el mismo college de aquí porque es ya universidad, va el colegio, usted me entiende. Entonces, yo cuando me iba a graduar del colegio, yo decía, y esto voy a hacer, esto voy a lograr aquello, voy a no sé qué, no sé cuándo. Y en el camino me empecé a distraer, ¿verdad?, de algunas cosas. En el camino mi papá me dijo, no, mira, cuando te gradúes de la universidad, tenés novia. No, papá, pero es que mire, que no sé qué, que no es el tiempo, ahorita es tu tiempo para estudiar. Ella sí nunca faltó a clase, yo sí. Por ir a verla, por ir a traerla, por no sé qué, por no sé cuándo. Y el que se iba atrasando era yo. David dice, ve qué cosas te están atrasando y corrígelas con la palabra de Dios. Para que no te atrases más de lo que ya estás atrasado. David decía, entonces mi vida no sería confusa, sin orientación, sin brújula, sin qué camino tomar. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos sentido en esta posición? No sabemos qué hacer. ¿Verdad que sí nos ha pasado? A mí sí. Muchas veces yo me he sentado y yo digo, Señor, ¿y qué hago ahora? No sé qué hacer. Y el Señor dice, lee la palabra. Porque aún los fracasos son propósitos para nuestra vida. Pero muchas veces un fracaso no significa que todo está arruinado. No, un fracaso puede ser que el Señor puso un fracaso para que tomemos la dirección correcta. Y muchas veces nos enfrascamos en el fracaso. Y el Señor dice, no, te estoy empujando para que te pongas para allá. Y David decía, si hubiera hecho caso, no sentiría que deshonré a Dios. Usted sabe lo que hizo David como rey. No solo tomó a una mujer que no era su mujer, mató. No sentiría que las cosas que he hecho están malas. Entonces mi condición sería mejor, hablando de una sequedad. Porque ¿cuántas veces nosotros hemos sentido que estamos en el desierto? Estamos sumergidos de pruebas. Y no tenemos ganas de orar. Claro, porque estamos secos espiritualmente. Oiga, decía David, entonces no me tardaría en entender las cosas y no me volvería a equivocar. Normalmente la juventud es sinónimo de inmadurez. Y ya la edad adulta es sinónimo, el joven es sinónimo de inmadurez, ¿verdad? Está bien. Y la edad adulta es de madurez. ¿O no es así? Pero ¿cuántos de nosotros todavía no seguimos entendiendo las cosas? Y nos volvemos a equivocar. ¿Y qué pasa cuando nos equivocamos? Nos atrasamos. Y eso significa que tengo que volver a comenzar. A hacerlo de nuevo otra vez. ¿O no le pasa así cuando usted está haciendo algo? Usted está, un ejemplo, usted está cocinando y se le fue el tiempo y se le quemó el arroz. ¿Qué tiene que hacer? Volver a comenzar otra vez. Y el arroz que usted dice, no, pero es una pérdida. Y si ocupó gas, si ocupó electricidad, es una pérdida. Y el tiempo lo recupera. No, entonces David decía, ojalá pudiera recuperar el tiempo. Ojalá pudiera recuperar todo lo que invertí. Ojalá pudiera recuperar todo lo que perdí. Entonces, ¿por qué es necesario la palabra de Dios? Que la veamos así. Para no seguir perdiendo. Por eso el Señor por medio de David nos dejó esto. ¿Sí? Para que podamos abrir los ojos y decir, no, ya no quiero. No sé si usted está cansado, pero yo sí. Uno llega un momento en que se cansa de perder, de gastar, de invertir y de que las cosas no salgan. Entonces, decía David,
si ordenara mis caminos, las bendiciones no llegaran tarde. ¿Cuántas veces las bendiciones de Dios tardan? No porque Él está dicho que van a tardar, sino que porque nosotros hacemos que se tarden. ¿Cómo nos va a bendecir Dios si no hemos primero aceptado nuestra condición? ¿Cómo nos va a bendecir Dios si yo no reconozco que estoy quebrantando su palabra? ¿Cómo me va a bendecir Dios? Porque déjeme decirle algo, Dios al rebelde no bendice. En la rebeldía no hay bendición. David decía, no sentiría vergüenza cuando me presente delante de Dios. ¿Por qué? Porque nos conoce por completo y sabe que no podemos ocultarle a Él quién somos. Entonces, concluyo con esto. Hay un dicho muy famoso, nunca es tarde. Y es cierto, nunca es tarde. Porque si hoy tuvimos vida y si el Señor mañana nos presta vida, es una oportunidad. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pedirle ayuda. ¿Qué cuesta, verdad? ¿Qué cuesta decirle, Señor, no puedo? Ayúdame. Porque fíjense que David llegó a entender eso. Acompáñeme ahí mismo, en el Salmo 119. Oiga. Versículo 9, el que leí hace un momento. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Oiga lo que dice en el 10. Con todo mi corazón te he buscado. ¿Ve cómo cambió ahora la intención o lo que está hablando David? O dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Entonces, ¿qué debería de ser nuestra petición ahora? Señor, te voy a buscar con todo mi corazón. Y como yo ahora te voy a buscar a ti con todo mi corazón, no dejes de que me desvíe. Señor, ahora yo te voy a buscar con todo mi corazón, entonces sosténme con tu mano. Señor, ahora te voy a buscar con todo mi corazón. ¿Qué estaba diciendo David? Se van a venir problemas, se van a venir dificultades. Cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, se incrementan los problemas. Pero es necesario. Porque la prueba, la aflicción o la prueba trae paciencia. Y la paciencia, esperanza. Y la esperanza trae fe. Y sin fe es posible agradar a Dios. Entonces, Señor, te voy a buscar con todo mi corazón, pero sosténme. Y aunque vengan las dificultades, defiéndeme. Y aunque venga la escasez, tú me vas a proveer. Y aunque venga la oscuridad, tú vas a ser mi luz en medio. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, decía, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque en ningún momento el Señor, oiga, no está diciendo que nos va a librar de valles de muerte o de sombra. Y dice, aunque ande, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Pero todo es mejor a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ¿cuál es la bendición de ordenar nuestros caminos? Primero, ya no nos vamos a atrasar. Y segundo, van a llegar las bendiciones a nuestra vida, que no es malo. Es que no es malo que Dios nos bendiga, no es malo. Pero cuando todo es dentro de su voluntad, es perfecto. Así que el Señor nos ayude. Porque el Señor, mire, a usted y a mí nos ama increíblemente. Y quiere lo mejor para nuestras vidas.
Y si la palabra nos avergüenza, qué bien. Porque nos va a ayudar a cimentarnos, porque nos va a ayudar a que nos tomemos de su mano. Entonces, que guarde esto en su corazón. La palabra de Dios no es para destruirnos. La palabra de Dios es para bendecirnos. Porque entonces sería por gusto el sacrificio que hizo en la cruz por nosotros. Pero es para bendecirnos. Por eso David decía que la palabra, la ley era más dulce que la miel. ¿Sí? Y mejor que el oro fino. Así que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, te damos gracias en este domingo, Señor, en esta tarde. Primeramente, porque hasta el día de hoy no nos has dejado. Porque a pesar de que hemos hecho las cosas de diferente manera, todavía, Señor, nos mantienes en pie. Señor, tu palabra debería de ser dulce a nuestro paladar cuando lo leamos. Sí, sentir vergüenza, pero que eso sea para ya no fallarte más. ¿Cuántas cosas nosotros hemos perdido por no guardar su palabra? ¿Cuántos de nosotros ya nos cansamos de perder? Asaf decía, yo miraba que los impíos estaban mejor que yo. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido envidia de que otros estén mejor que nosotros? En sus trabajos, con sus hijos, con sus matrimonios, probablemente con la salud, con su estado de ánimo. ¿Cuántas veces nosotros hemos deseado estar como los demás? Solo hemos visto. Y entonces cuando llega ese cansancio muchas veces a nuestra vida, viene una depresión o una tristeza. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, estaba mejor en el mundo? ¿O será que Dios no me ama? No, claro que sí. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Dios tiene una bendición para usted. Y no le estoy hablando de una bendición material. Le estoy hablando de sus bendiciones espirituales. Él tiene amor para que usted tenga paz, para que tenga estabilidad en su vida. Señor, perdónanos porque cuántas cosas en tu propósito nosotros las hemos atrasado por el simple hecho de no buscar de tu palabra. David llegó a amar la ley. Oiga, la ley en ningún momento lo salvaba, sino que lo condenaba, porque nadie la podía cumplir. Y él llegó a amar la ley, llegó a amar sus preceptos. Entonces nuestra vida va a cambiar cuando nosotros empecemos a amar su palabra. Señor, gracias, porque hay esperanza para nuestra vida. Si a alguno de nosotros el diablo nos ha dicho que ya no hay esperanza para nosotros, que ya no vamos a ser felices ninguno de nuestros días de nuestra vida, es mentira. La palabra de Dios dice todo lo contrario. Dice que aquel que busca de su palabra es bienaventurado, 3 veces dichoso, 3 veces feliz. Y de esos queremos ser felices. Queremos, Señor, que tu presencia siempre esté en nuestras vidas. Padre, gracias. Gracias porque una vez más nos has permitido, Señor, poder estar en tu casa. Señor, que tu presencia siempre esté con nosotros.